Amigos, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en estas cápsulas de historia que hemos estado compartiendo con ustedes, que esperemos estén siendo de su agrado, temas interesantes. La anterior cápsula ya ven que vimos un poco el libro de Árbol de Odio de Philip W. Powell. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre otra obra más o menos de esa misma temática, parecida no igual. Se llama, una de ellas, son dos obras, pero vamos a ver la primera, que es La cruzada que forjó una patria, de Anton Nemesio Rodríguez Lois. Este autor, creo que es español, dice aquí, en este prólogo, esta parte es escrita por Salvador Abascal: las mayores gestas de la historia universal las ha realizado España, la nación providencial por excelencia. La reconquista de su suelo del poder de los maometanos, la evangelización de las Filipinas y de la mayor parte de América, y la derrota del comunismo en la guerra internacional del 36 al 39, o sea, se refiere yo creo a la guerra civil. Tres magnas epopeyas que España vivió con espíritu de cruzada, por salvar y por extender la religión de la cruz, sabiendo que lejos de sus brazos todo es perdición de las almas y barbarie de los pueblos. Rodríguez Lois, mexicano de alma hispana, que es el más alto y limpio manera de ser mexicano, narra en este libro a grandes y fulgurantes rasgos la primera de estas epopeyas. Logra revivir el espíritu caballeresco, heroico y cristiano hispano, en suma de la cruzada de 7 siglos que acabó por forjar España. La nación predestinada a ser enseguida, como yo lo han observado los historiadores, martillo de herejes, viva luz del cielo en el concilio de Trento, victoriosa espada de la cristiandad de Lepanto y madre generosa de veintena de naciones. Que a su vez podemos agregar nosotros, tiene la misión aún no iniciada de cristianizar a los rubios bárbaros del norte y a los pálidos esclavos paganos del extremo oriente. Rodríguez Loes es lo que él quisiera que fueran los intelectuales católicos. No solo es valioso, sino que también es valeroso, con el mismo espíritu de los grandes cruzados que desfilan por las bellas páginas de este libro. Bueno, este es un pequeño prólogo que escribió Salvador Abascal, en paz descanse, que edición es editada precisamente por Tradición, del 2001. Dice aquí qué materias trae este libro: los valores del pueblo español, la caída del Imperio Romano, la monarquía visigoda, Mahoma, el Islam y su avance arrollador, la pérdida de España, la reconquista espiritual, primera etapa del 718 al 1002, Covadonga y los primeros reinos cristianos, Santiago Apóstol, el califato de Córdoba, nacimiento de Castilla, Almanzor, la segunda etapa del 1002 al 1212, siglo IX en Castilla, el Cid Campeador, el ideal hispano-católico, siglo XII, las naves de Tolosa, la tercera etapa de 1212 a 1492, Aragón, Navarra y Cataluña, la Inquisición, San Fernando de Castilla, Jaime I el Conquistador, Alfonso X el Sabio, me imagino siglo XIV, Pedro I el Cruel, el milagro del Cebrero, Aragón y Castilla en el siglo XV, los reyes católicos, la conquista de Granada y pues los monarcas cristianos de la Reconquista. Esta obra la editaban Editorial Tradición, no sé si todavía se pueda localizar, si no sería cuestión de, por ejemplo, preguntarle a este señor Bosco Abascal, que es descendiente de ellos, pues que es de los mismos Abascal, si todavía lo puede editar o todavía lo tienen estos ya se dejaron de imprimir, pero si todavía tuviera alguna edición antigua. Lo busqué en PDF, aparentemente no está, sería cuestión de buscar más a profundidad. Otra obra importante que va más o menos de la mano con esta misma temática se llama, de ese mismo autor, Nemesio Rodríguez Lois, Forjadores de México. Primero se forjó obviamente España. España se forjó pues mediante la lucha, el sazón de la Reconquista, y después de ahí esa herencia nos llegó a nosotros en el caso del descubrimiento de América y la conquista de México. Dice aquí: Censotle, bien lo sabe el lector, es el nombre de un pájaro mexicano que quizás el más maravilloso de cuantos hay en la vasta creación, incluyendo el ruiseñor europeo. Porque el censotle es lo que su nombre significa en náhuatl, 400 voces, o sea, incontables voces. Y ciertamente que es una sorprendente variedad de trinos, de gorgojeos, de registros que de manera única multiplica y perfila aún dentro de un solo tema. Empiezan a observar los conocedores con algo que parece una ópera magistral, sin ser más que un acorde, porque enseguida viene la partitura. Su natural escenario es la selva, que enmudece para escucharlo exatka. Según refiere quienes han tenido la fortuna de verlo, cuando canta salta al vacío, o por lo mucho que se entusiasma con sus voces, o por no sentirse ocioso para trazar lindos dibujos con rítmicos movimientos de peregrina gracia. Pero las realidades terrenas no son imagen y señal de realidades superiores, y parecen a mí que ha sido la Iglesia Católica un maravilloso sensontle que ha sabido cantar un solo tema, el de la adoración, que ha rendido servicio a la vez al Dios verdadero mediante una infinita variedad de voces y de nobles acciones, tales cuantos pueblos han sido evangelizados. Pues bien, una de las más ricas voces en medio de ingentes trabajos fue México durante la esplendorosa Edad Media, que abarca todo el periodo de Nueva España desde su conquista por la cruz y la espada, porque la espada estuvo entonces al servicio de la cruz. Oración y trabajo al canto y los rítmicos arabescos del censontle forjaron Europa bajo la batuta del San Benito, sostenida por el papado, oración y trabajo.
elevación de almas vírgenes y roturación de la tierra virgen. Forjaron a México bajo la batuta de las órdenes religiosas con el mismo espíritu San Benito, sostenidas por el papado, enviadas y protegidas por la cruz de la espada de Castilla. Tal es el cantar de la gesta de este libro, tal es la magna epopeya del espíritu y del trabajo que canta Rodríguez Lois en las presentes páginas, que sorprende variedad de voces, con una gran lección. Para que México recupere la libertad, debe volver a sus fuentes, oración y trabajo, trabajo y oración, ganar el pan con el sudor de la frente y con ella la señal de la cruz, Salvador Abascal. Y este libro, que es Los Forjadores de México, nos cuenta de los personajes más importantes que tuvieron mucho que ver con el surgimiento de México como nación. En este caso, habla sobre los siguientes personajes. Déjenme llego al tema. Primero, el imperio de Huichilobos. ¿Cómo era el mundo antes de la llegada de los cristianos? Que no era nada bonito ni nada agradable. Tenían bastante sufrimiento y pena los indígenas nativos. Una cruzada misionera que se pone en marcha. Los 3 obispos que empiezan esta peregrinar esta misión, que es Fray Julián Garcés, Fray Juan de Zumárraga y Don Vasco de Quiroga. El humanismo cristiano, nueva semblanza edificante, Fray Pedro de Gante, Fray Toribio de Benavente y Fray Domingo de Betazos. La labor que estos evangelizadores, estos obispos realizaron: Fray Andrés de Olmos, Fray Juan Bautista Moya, Francisco Eusebio Quino, Juan María Salvatierra, Fray Antonio Márgil de Jesús, Fray Junípero Serra. El renacer de España en México, el tejedor de calumnias, la bula Sublimis Deus y un rayo de esperanza. Y bueno, esto es precisamente interesante porque desgraciadamente la historia oficial, la historia que normalmente vemos en la SEP, pues nos cortan de tajo. Dicen: en México el maravilloso y esplendoroso mundo indígena. Después, los 300 años de opresión española y luego la independencia. Como si en 300 años de opresión española no se hubiera forjado nada. Y no, obviamente se forjaron pueblos, se forjaron ciudades, muchas cosas. Un orden colonial, a veces no tan justo 100%, pero es un orden colonial que existió a fin de cuentas, ¿no? El cual heredamos pues el idioma, la lengua y muchos elementos. Entonces es interesante conocer pues cómo los forjadores de este México colonial pues fueron en su mayoría religiosos y obispos que tuvieron una labor muy importante, y sacerdotes pues que estuvieron ahora sí que yéndose a lo desconocido, iban a la selva, a lugares muy lejanos a llevarle el evangelio. A veces sean recibidos bien, a veces a palos, a flechas o a pedradas, pero aún así pues no se desanimaban y seguían su labor de evangelización. Y esto solo se puede entender basándonos en el espíritu de que hubo primero una reconquista en España, una reconquista militar de su territorio, para que este mismo espíritu de reconquista fuera una conquista, pero después de almas. Por eso inclusive hay una obra muy interesante de Robert Rickard que se llama La conquista espiritual, que también trata sobre este tema. Entonces les recomiendo por lo pronto estos dos libros. En primera instancia son del mismo autor: La cruzada que fue una patria, que habla sobre la reconquista española de su terreno a manos de los musulmanes, y los forjadores de México, también de ese mismo autor, Nemesio Rodríguez Lois, que pues lucharon para forjar el país que actualmente tenemos, o por lo menos la Nueva España, que fue un orden colonial pues mejor a veces de lo que le consideran o de las claroscuros que le quieren poner. Bueno, espero les haya interesado. De todas maneras, en las siguientes subiremos otro tema interesante. Que estén muy bien, espero haya sido sagrado este video, que pasen muy buena tarde y nos vemos en la siguiente cápsula número 6. Gracias.